A finales del mes de mayo, Asaja lanzaba la voz de alarma ante el aumento de la prevalencia de tuberculosis bovina en la provincia de Salamanca. No tanto porque fueran unos números, unos datos alarmantes, sino porque es necesaria la actualización de protocolos y en este sentido reclama a la Junta de Castilla y León agilidad para formar gobierno y tener a quién dirigirse. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy. Acomódense, que arranca Campo Salmantino. Urge revisar la estrategia sanitaria. Son 30 años, 3 décadas con un protocolo para erradicar la tuberculosis bovina que los ganaderos cumplen a rajatabla. Saneamientos, restricciones de movimiento, inmovilizaciones y... De poco sirve aplicar la normativa a la ganadería, en su mayoría extensiva, si no se toman medidas sobre la fauna silvestre con la que el ganado convive. Personas desde un despacho se dedican a hacer normas en la que la lucha contra la enfermedad recae casi en exclusiva sobre el ganadero. Si llevas 30 años imponiendo una normativa y no se termina con la enfermedad, tal vez el problema no esté en los ganaderos. Asaja pide un plan específico para la provincia de Salamanca, con medidas diferentes según las comarcas, medición de la fauna silvestre y compensaciones económicas de verdad. Hoy profundizamos en la situación de la tuberculosis bovina en Salamanca con el presidente de Asaja, Juan Luis Delgado. Como hemos comentado al principio del programa, hoy queremos abordar lo de la tuberculosis bovina. Gracias, lo primero, por atendernos. Y hace unos días dabais la voz de alarma sobre el aumento de la prevalencia en la provincia de Salamanca. ¿Qué valoración hacéis de los datos? Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿qué tal? Una vez más por darnos voz. Bueno, la valoración, ya hace días que hemos sacado algún comunicado de prensa, poniendo cuando se publicó esto por parte del Ministerio, y lo primero que tenemos que decir es que echamos en falta que la Junta de Castilla y León pues, no haya actualizado en su orden cómo trasladar el programa nacional que ha publicado ya los datos del programa nacional de la evolución en el pasado año y que la Junta de Castilla y León pues, no tengamos todavía cómo lo vamos a acometer. Lo valoramos pues negativamente en tanto y cuanto tenemos una sanidad buena, eso hay que dejarlo claro, en cuestiones de tuberculosis, la prevalencia que hay en tuberculosis es muy baja, en la cabaña bovina es tan baja que de ahí que nosotros vengamos insistiendo en que se tiene que flexibilizar muchas cosas, ¿no? Y la valoramos negativamente porque vemos que no vamos a avanzar mucho más de lo que estamos a día de hoy, sobre todo en ganadería extensiva, y de ahí que nosotros trasladamos pues, determinadas propuestas a las administraciones de cambios que venimos haciéndolo durante muchos años. Recordar que venimos con un programa de erradicación acelerada de hace más de 3 años y que la evolución en la ganadería extensiva no es la que esperábamos y por una sencilla razón, porque interfieren muchos factores y muchos vectores a los que no estamos atendiendo. Estamos matando vacas, estamos saneando vacas, haciendo unos filtrados de animales que son susceptibles de ser positivos, pase a las pruebas que se le ejecutan, pero el resto de vectores, jabalíes, tejos y toda la fauna que conviven con ellos, pues no hacemos nada, entonces no vamos a acabar nunca con esta enfermedad. ¿Qué supone para un ganadero tener un positivo o verse afectado por las restricciones sanitarias? Pues mira, muchas veces la valoración inicial que se hace desde fuera pues es los animales que se sacrifican, que son muchos. Pues me parece recordar que en el pasado ejercicio se sacrificaron unas 24.000 o 25.000, 20.063 animales se sacrificaron que habían reaccionado a las pruebas de saneamiento en todo el territorio nacional, en el pasado ejercicio, sí. En el 24, no, el dato del 25 no lo tengo, pero bueno, andará más o menos por ahí. Y a priori parece que ese es el principal daño. Para el ganadero no ese es el principal daño, sí lo es también, claro, todos los animales que haya que sacrificar pues es una merma de producción, es un palo para el ganadero, animales que están a punto de parir en muchos casos, o con un ternero pequeño, o que son sementales o reproductoras que has comprado a un precio muy alto y tienes que sacrificarlo a precio carne, pues pierdes dinero, pero lo peor es todo lo que subyace de la normativa que gestiona el programa nacional y con adaptación de la comunidad autónoma. Todas esas restricciones que hay, todas esas calificaciones en las que entra una explotación cuando algún animal ha reaccionado a las pruebas,
aunque luego no cultive cuando se hacen las pruebas en laboratorio, pero ya entras en una dinámica de volver a encerrar los animales para más chequeos, más saneamientos que llamamos, ¿no? Cada 2 meses o cada 4 o cada 6, y eso en las ganaderías extensivas es muy complicado. Lo hemos dicho por activa o por pasiva, nos repetimos una y otra vez diciendo que no es fácil, que de los despachos a la hora que se elaboran estos programas es muy fácil, es decir, vuelves a dar otra vuelta y con otra vuelta más que dar, recuperas la calificación y vuelves a estar en tu estado natural y para poder hacer los movimientos que tú quieras. Pero es que no es tan fácil decirlo como encerrar los animales en extensivo. Hay que recordar que la ganadería extensiva vive toda su vida en espacios abiertos, son animales que lo bueno que tiene es un sistema de vida muy, muy natural, lo que toda la sociedad pretende, que tengamos un sistema de manejo que no sean jaulas, tal, lo tenemos en esos espacios abiertos, entonces cada vez que tienes que andar con ellos, pues es muy complicado encerrarlos. Entonces no es lo que queremos, además de todas esas restricciones que digo, que pierden valor, una explotación que ha positivizado a la hora de vender los animales, ya tienen que ir a unos determinados lugares donde te penalizan en el precio por ser de una explotación con origen que es positiva, la explotación en sí, porque hay que recordar que todos los animales que salen positivos, o por lo menos que reaccionan a las pruebas, son sacrificados. Es decir, todo lo que queda, que es una de las cosas que nosotros planteamos, todo lo que queda, pues deberíamos entenderlo como sano, porque todo lo que queda en la explotación ha pasado las pruebas sanitarias durante todos los años de la vida. Y no ha dado. Claro, y no ha dado, así que había que cambiar esa calificación. A finales de mayo hacíais un comunicado sobre el aumento de la prevalencia y hablabais de que hay unas zonas, Vitigudino, Lumbrales, Béjar, con una mayor prevalencia. ¿Entendéis, como reclamabais en esa nota, que necesitan estas comarcas un tratamiento diferenciado? Las pruebas lo demuestran. Mira, estaba mirando los datos del Programa Nacional. En Salamanca, concretamente, en las comarcas hay 7 comarcas, 3, 4, 5, 6, 7 comarcas que han subido de prevalencia del año anterior a este. Tenemos una que no ha subido y que no estoy contando, por ejemplo, la de Vitigudino, que tiene una prevalencia del 7,22. Después de tantos y tantos años, pues vemos que no avanzamos. En las zonas, y esto que pasa en Salamanca, pasa en todas las zonas de ganadería extensiva, es decir, del sur de Zamora y de Salamanca y Ávila para abajo en todo el territorio nacional, donde están las ganaderías extensivas, en las dehesas, que conviven con los animales, como he dicho antes, ahí no conseguimos bajar la prevalencia de tuberculosis, nunca lo vamos a conseguir. En el dato nacional, cuando nos venden la evolución del programa y que está funcionando, es cierto que venimos una tendencia de durante muchos años con una bajada de la prevalencia. La actual de este año está en 1,45, pero hay que recordar que el año pasado estaba en 1,52, ha bajado a 1,45, pero hace 2 años estaba en 1,40, estaba un poco menos que está ahora. Pero bueno, ese es el dato nacional, y en el dato nacional se incluyen todas las ganaderías, extensivo e intensivo. Hay que recordar que el programa nacional en intensivo, en las ganaderías de vacas lecheras, cebaderos, ahí funciona muy bien, porque no hay otros vectores que puedan propagar o contagiar la enfermedad. Entonces, ese dato ahí ha funcionado muy bien. Cuando se empezó hace más de 30 años había una prevalencia de explotaciones de más del 20%, y ahora estamos hablando que estamos en el 1,43%, es decir, ridículo. Yo creo que hay menos tuberculosis en la ganadería bovina que en los humanos, en muchísimos países, no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces necesitamos un plan específico para la ganadería extensiva, hay que adaptarlo, hay que cambiar el concepto, porque estos animales no están enfermos para nada, estos animales no tienen ningún riesgo para la salud pública, no estamos negando el querer hacer campañas sanitarias, al contrario, nosotros avalamos el que haya que hacer campañas sanitarias porque es una tarjeta de visita para nuestros mercados exteriores, pero hay que adaptarla a los tiempos. Obvio entonces que los protocolos actuales no están dando resultado. Pues desde luego no, porque si el programa se llamaba un programa de erradicación acelerada, que es cierto que en un programa de estas características en otros países se ha conseguido erradicar, como en Francia, por ejemplo, hace ya unos cuantos años se erradicó la tuberculosis, porque cuando llegas a unos índices muy bajos, pues durante 3 años de las cabañas que han reaccionado a las pruebas que se hacen, la intradérmica en esos casos, pues vemos que ya consiguen la calificación, ¿no? Pero aquí vemos que no, por el sistema de ganadería que tenemos. Vuelvo a decir, ganadería extensiva no es lo mismo a la ganadería intensiva que puedan tener en el norte, que encierran los animales, que son explotaciones mucho más pequeñas, ahí se controla, aquí no funciona. De ahí que ese programa de erradicación acelerada aquí no está funcionando. Después de 30 años vamos a seguir así durante muchos años y no lo vamos a conseguir. ¿Son suficientes, consideráis suficientes las indemnizaciones actuales? Pues no, también hay que poner en contexto la realidad. Las indemnizaciones de los animales que sacrificas tienen una parte porque el animal va al consumo.
Por supuesto, ese animal ha reaccionado a las pruebas, que muchos de ellos luego no cultivan en laboratorio, las muestras que se le hacen, pero se le quitan determinadas partes y eso va a la cadena de alimentación. Se hacen las analíticas pertinentes y entonces el ganadero percibe una cuantía a la hora de sacrificar ese animal en carne, ¿no? Y luego la subvención, las ayudas que se dan por haber sacrificado, es un poco para compensar esa pérdida que puedes tener. Pero en muchos casos, como he comentado antes, tienes que sacrificar un semental que le habías comprado en la feria o cualquier otro semental que tiene un valor añadido. Entonces, el valor de carne no te compensa para nada porque tiene un valor pues 3 veces o 4 veces superior al de la carne. O la genética, en muchos casos, tampoco se compensa. La pérdida de producción, tienes que sacrificar un animal justo en el momento que va a parir, que le quedan 15 días o un mes para parir, da igual, tú tienes que sacrificarlo antes de 15 días desde que ha reaccionado a las pruebas. Ese animal ya no pare después de haberlo mantenido todo el año. Un animal con un ternerito pequeño, tienes que sacrificar la madre y te quedas con el ternero. Hay muchísimas pérdidas que subyacen de todo esto. Y luego, pues lo que recordábamos antes, la pérdida del valor de los animales cuando tú tienes que vender tus partidas de animales de los que tienes que sacar, como la explotación ya no tiene la calificación de limpia, por hablarlo de alguna manera vulgarmente, ¿no? Como no tiene esa calificación, tiene que ir a determinados sitios y te penalizan esos tipos de cebaderos o 100 euros por animal o 150, y eso es mucho dinero, porque en la mayoría de los casos ese es el margen comercial que podíamos tener nosotros con ese animal. ¿Qué mensaje trasladaríais a las administraciones? Bueno, de las administraciones y sobre todo en este momento, cuando grabamos esta entrevista, es que necesitamos un gobierno en Castilla y León urgentemente. Llevamos 6 meses antes de las elecciones, nuestros gobernantes estaban en modo preelectoral y tomaban las decisiones justas. Ha habido unas elecciones después y han pasado ya casi 3 meses y seguimos sin un gobierno, aunque se haya hecho el anuncio de gobierno, pero a día de hoy, en este momento, no sabemos quién va a ser nuestro consejero o consejera, a quién tenemos que dirigirnos para todas esas reivindicaciones que tenemos urgencia de hacer, ¿no? Al igual que publicar la orden, adaptar el programa nacional a la orden de la Junta de Castilla y León. El mensaje es que necesitamos un cambio, y necesitamos un cambio en el programa de la tuberculosis. Esto no depende solo de la Junta, lógicamente, depende también del Ministerio, depende de Bruselas, pero claro, de algún sitio tiene que partir. La Junta tiene que querer que haya cambios para convencer al Ministerio, que luego tiene que querer que haya cambios para convencer a Europa de que tiene que haber cambios, porque vemos que no funciona. Y lo digo más en este momento que tenemos cada año aparecen enfermedades emergentes, que esas sí que están causando un problema serio, como puede ser la dermatosis, como puede ser la lengua azul, como puede ser la EHE. Cada año tenemos una enfermedad nueva. No podemos centrarnos en un programa de erradicación de tuberculosis cuando vemos que no tiene ningún riesgo. Sí será una zoonosis, hay que seguirlo controlando, pero no con la incidencia que lo venimos haciendo. Pues muchas gracias, Juan Luis, por atendernos. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Y nosotros vamos a hacer a continuación un pequeño alto y enseguida regresamos. De nuevo con todos ustedes, les mostramos a continuación otras noticias en formato breve. La lonja de Salamanca de este lunes 8 de junio nos deja el cese de la cotización en la mesa de cereales de la cebada, la avena y el centeno. Mientras, el trigo blando, el triticale y el maíz repiten precio. Sube la aveza enificada, 7 euros, el forraje extra y el de primera, 2 euros, y el paquete de paja grande, 1. La alfalfa empacada baja 2 euros. En la mesa de ovino repiten precio todas las categorías. En la de bovino bajan 12 céntimos todas las categorías de vida y las de carne bajan entre 4 y 8 céntimos. En la mesa de porcino destaca la subida de 50 euros de las hembras reproductoras mayores y menores de 6 meses. También destaca la subida de 20 céntimos de los marranos ibéricos puros y cruzados. En la de despiece del ibérico repiten precio todas las categorías. Hoy el mercado ha contado con la presencia de más de 300 reses, 283 de vida y 18 de carne. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado la normativa de la PAC 2026 con 5 modificaciones esenciales. La primera supone un impulso para los nuevos agricultores, permitiendo cesiones de derechos más favorables para estos. La segunda supone menos burocracia, simplificando los trámites para los cebaderos comunitarios. La tercera hace referencia a la vigilancia digital avanzada, permitiendo el uso de fotografías geoetiquetadas como equivalentes al satélite Sentinel. En cuarto lugar, más control para la reestructuración del viñedo, con seguimiento de los viñedos de secano durante un periodo de 10 años. Y por último, más claridad en la declaración de parcelas agrarias. Estas modificaciones se han publicado el pasado viernes día 5 y el trámite de audiencia e información pública permanecerá abierto hasta el día 25 de junio incluido.
Los resultados muestran que las estrategias que incorporan purines alcanzan niveles de producción similares e incluso superiores a los de la fertilización mineral convencional, además de garantizar una adecuada calidad de las cosechas. Es una de las conclusiones del proyecto Fertisos. Durante 3 campañas, esta iniciativa, con más de 120.000 euros a través de fondos FEDER y del Itacil de la Junta, ha evaluado estrategias de fertilización orgánica y mineral en 11 explotaciones agroganaderas de la provincia de Soria. Los ensayos también constatan un mejor aprovechamiento de los nutrientes por parte de los cultivos, reduce las pérdidas al medio ambiente y contribuye a valorizar un subproducto ganadero, transformándolo en un recurso agronómico de alto valor. Vamos ya finalizando, pero como hacemos en cada programa, antes de concluir les mostramos algunas de las imágenes que han hecho llegar hasta nuestra redacción. En este caso, de Pablo Hernández, que nos la envía desde Yecla de Yeltes. Son imágenes pastando de estas vacas. Inma, desde Las Uces, nos muestra unas instantáneas de la ganadería de Nelly y de Chan, una vaca con el ternero y otras por el camino hacia los pastos. Carlos de Dios, imagen que nos envía también de vacas pastando, tomadas en la calzada de Béjar. Y por último, Ana María Herrero, desde Cantalpino, nos envía este tractor preparado para ir a tirar herbicida, como vemos en la imagen. Ya saben que si quieren que sus fotografías aparezcan en nuestro programa, deben enviarlas a camposalmantino@asajasalamanca.com. Y una última recomendación antes de finalizar: si quieren ayudar al sector, consuman productos locales, que además son productos de calidad. Nos vemos la próxima semana. Adiós.